Y bien, hoy día en el Congreso se ha aprobado en una primera votación, porque las reformas constitucionales necesitan, como sabemos, 2 votaciones en 2 legislaturas distintas. Pero se ha aprobado con 97 votos la no reelección inmediata de los presidentes regionales y de los alcaldes, y el cambio del nombre del presidente regional por gobernador regional, y finalmente hay otro cambio, que los gobernadores regionales estarán obligados a concurrir al Congreso de la República cuando ésta lo requiere, de acuerdo a ley y bajo responsabilidad. Porque los ministros estaban obligados a ir, pero resulta que los presidentes, ahora gobernadores regionales, no podían ir, o podían no ir. Estamos con Raúl Molina, experto en descentralización, para conversar acerca de esto. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta reforma constitucional, nada menos? Que para variar ataca la costra de las cosas y no resolvemos las causas de los problemas, ¿no? O sea, es verdad que en esta elección es probable que terminemos con 4 reelegidos, ¿no? Y es verdad que los 4 reelegidos no son particularmente, no generan mucha expectativa de ser unos grandes presidentes regionales. Pero en la elección anterior tuvimos 6 reelegidos, de los cuales estaban Murgia, Guillén y Villanueva, que todo el mundo son de los mejores presidentes regionales. O sea, muchas cosas que Villanueva hizo en San Martín no las hubiera podido hacer si se hubiera quedado con el periodo 2007-2010, ¿no? En general, la práctica en el mundo es que para gobiernos intermedios se permite una reelección. Estoy de acuerdo que se podría limitar, pero no prohibirla. O sea, eso no va a resolver la corrupción. La corrupción tiene otras causas. Y si la causa fuera la reelección, los 6 reelegidos del periodo anterior hubieran sido corruptos. Claro, entre ellos estaba Álvarez, pero no era lo único. Yo creo que hay otras cosas que hacer. El drama en el Perú es la mala calidad de la representación política, incluido, que me perdonen, nuestros congresistas, ¿no? Claro. Pero también podría, el otro día no sé si fue José Arista o quién, que escribió que al haber la posibilidad de reelección, y también al haber la revocatoria, la amenaza, el peligro de la que te vayan a revocar, es decir, todos los que pierden inmediatamente inician la revocatoria, el alcalde o el presidente regional se dedica a hacer pequeñas obritas de tipo populista en todas partes para, digamos, tener presencia y que la gente sienta que está actuando, que es eficiente, digamos, ¿no? Y entonces se olvidan de las obras de largo aliento, las obras importantes, los proyectos que realmente van a generar desarrollo. Puede ser, puede haber algo de eso. ¿Por qué cambiaría eso prohibiendo la reelección? Porque al no ir a la reelección ya no tienes el incentivo para que no te vayan a reelegir, digamos, ¿no? Para que te reelijan, tú haces un conjunto de pequeñas cositas, atomizas la obra para estar en todas partes. ¿Por qué se hacen pequeñas cositas? Porque las pequeñas cositas se pueden procesar en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Los grandes proyectos no demoran menos de 3 años entre que se te ocurre la idea y puedes estar pensando en estar en ejecución. Y si tienes un periodo de 4, donde eres nuevo y el primer año solo te estás enterando de cómo es la administración pública, empiezas con tus experiencias en el segundo y estás terminando en el cuarto obras pequeñas y medianas. Las grandes trascienden 4 años. Y creo que esa tampoco sería la razón para adoptar reelección. El asunto es, si tenemos un sistema de representación política basado en personas más que en organizaciones, eso es lo que tenemos que resolver. Y eso no solo afecta a los presidentes regionales, afecta al Congreso de la República. Entonces, yo lo que me temo es que haya una mirada más limeña o más desde aquel que está en el poder a nivel nacional. Y claro, muchos congresistas, cuando vean que no tienen la posibilidad de registro del Congreso, ¿qué opción tienen? Presidencia regional. Entonces hay que eliminar competidores. Y no estamos atacando el fondo de la cuestión, que es cómo hacemos que la representación política. El otro día escuché a alguien con capacidad de influir que decía que hay que prohibir los movimientos regionales en un canal de televisión. Los movimientos regionales, con los partidos políticos nacionales que tenemos, prohibimos los movimientos regionales, y con qué representación política. O sea, lo que tenemos que hacer es enlazar, obligar a los partidos nacionales a que se enlacen con movimientos regionales, obligar a los movimientos regionales que se enlacen con movimientos locales para articular las representaciones. Tenemos que crear nuevos líderes políticos, Jaime, porque si no nos vamos a quedar sin líderes. O sea, yo no sé qué vamos a elegir en las siguientes elecciones. O sea, cada vez tenemos menor calidad de líderes. O sea, la calidad promedio de autoridades que hemos elegido ahora es menor a la de la elección anterior. Pero eso no es un problema de la reelección.
Es un problema que nuestro sistema de representación política es muy malo y el Congreso de la República no está atacando eso, está atacando la costra del problema, bueno, no las causas. Me están pidiendo una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Por supuesto. Conversando con Raúl Molina, quien sostiene que los problemas de fondo están más bien en los sistemas de representación y todo lo demás. Bueno, estamos hablando de la reforma política, la más en términos más amplios, ¿no es cierto? Exactamente. Hay quienes han planteado que los movimientos, digamos, por un lado los partidos políticos tienen una serie de requisitos complicados en algunos casos. En cambio los movimientos tienen menos requisitos. Es más fácil formar un movimiento. Y entonces ahí se plantea endurecer un poco esos requisitos y por otro lado, por ejemplo, que tenga que presentar candidaturas no solo en un departamento o en una región, sino en varios, por lo menos en 3, para que sean movimientos regionales propiamente dichos. Tú estás planteando que aún en las elecciones locales tengan que aliarse con partidos nacionales. ¿Qué es lo que estás planteando exactamente? O sea, lo que yo digo es que tenemos que buscar la manera que las organizaciones de intermediación política, como son los movimientos regionales o los partidos, se enlacen unas a otras. Hoy día el drama de los partidos nacionales es que no tienen patas en provincias. Y hoy día los mecanismos de representación que la población prefiere, con todas sus debilidades, son movimientos regionales o locales. Entonces lo que tendríamos que hacer es un sistema de un político de representación que obligue a enlazar esas representaciones que la población reconoce, pero que son muy volátiles, con los partidos nacionales que son más duraderos, pero no tienen anclas en provincias. De acuerdo, pero eso también en las elecciones regionales y municipales, ¿o solo en las nacionales? Hay que buscar las maneras. En las nacionales, darle la posibilidad, darle la posibilidad a los movimientos regionales a que puedan ir aliados con movimientos nacionales, por lo menos para representación en el Congreso, y que no pierdan su identidad. Yo sé de casos de partidos políticos nacionales van a buscar en las regiones candidatos a Congreso. No, claro, obviamente. Pero tienen que ir con el cobijo o el símbolo del partido nacional, y entonces el movimiento regional no tiene la posibilidad de crecer. Si, como dices tú, por ejemplo, deberíamos ir hacia movimientos regionales de 2 o 3 departamentos, ¿cómo van a crecer si apenas se lían con un nacional, pierden su identidad? Su nombre desaparece. Y lo mismo debería ser obligar a los movimientos regionales en relación a las provincias, y a las provincias en relación a los distritos. Lo que hay que hacer es encadenar esas representaciones, aunque sean alianzas con nombres kilométricos, como te decía en el descanso, ¿no? Claro. Pero que no pierdan identidad. Y yo te aseguro que los intentos más serios de movimientos regionales, como por ejemplo el caso de César Villanueva en San Martín con Nueva Amazonía, ellos han querido construir un partido regional, pero cuando han ido aliados con un nacional al Congreso, sus candidatos no se vinculaban con Nueva Amazonía, pero el sanmartinense reconoce a Nueva Amazonía, no reconoce necesariamente lo suficiente al Partido Nacional bajo el cual se ha escondido el movimiento regional, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, ¿no? sí, se entiende. Entonces, lo mismo hay que hacer para abajo, de tal manera que los partidos nacionales cada vez tengan representaciones más reales en provincias, pero las organizaciones territoriales, sean departamentales o provinciales, tengan la posibilidad de ir creciendo en la escala del espacio de representación que abarcan, ¿no? Ahora, otra manera de enraizar, de devolverle presencia a los partidos en las regiones o en las provincias, es pasar a un sistema de distritos unipersonales o uninominales para elegir a los congresistas, porque ahí tendrías a un representante afincado, vinculado a un distrito relativamente pequeño, una o 2 provincias, ¿sí? Con una relación directa con la gente, y que vería y sabría quién es su representante, habría una relación, y eso de alguna manera vincula directamente al partido con la base, porque ahora lo que el partido es una cúpula limeña o una cúpula que está en Lima, ¿no? Eso es otra manera de... A ver, mi posición ahí es que eso que tú propones que es razonable viene junto con bicameralidad. O sea, podríamos tener una cámara baja con un sistema de distritos electorales más pequeños y además más uniformes, porque todos sabemos que la tasa de ciudadanos por congresista en Madre de Dios es enormemente grande con respecto a la tasa de ciudadanos en Lima. No va a ser perfecta, pero también creo que debemos tener una cámara alta con distritos electorales mayores que los departamentos, para fomentar espacios territoriales de mayor escala que los departamentos. Entonces, esos senadores podrían tener visiones más agregadas frente a diputados o representantes con visiones más locales por distritos uninominales más pequeños. O incluso un distrito único nacional, que sería una manera de recuperar a la élite nacional que ha desertado
el Congreso y la política hace mucho tiempo, ¿no? Porque... Sí, pero de repente tampoco representaba lo suficiente a un país tan variopinto y tan diverso como el nuestro. Entonces, yo personalmente creo que deberíamos volver a doble cámara. La gente, eso en la plaza pública no es bien recibido. El Congreso está totalmente desprestigiado, pero lo que necesitamos es un debate serio sobre la reforma política y una manera, a veces los que somos demócratas, estas cosas que hace el Congreso tensionan nuestra capacidad de seguir creyendo en la democracia, a pesar de que yo estoy convencido que la alternativa es peor. Entonces, pero digamos, yo creo que hay que discutir las cuestiones de fondo y no hacer, digamos, engañar a la plaza pública con medidas de este tipo que son absolutamente accesorias, ¿no? Bueno, y lo otro que hay que hacer es, hay que, digamos, reorganizar un poco la descentralización misma. Hoy día, por ejemplo, me ha llamado realmente la atención de manera interesante, el ministro de Agricultura, Benítez, publica un comercio en el que dice sobre el tema forestal. Hemos visto estas denuncias acerca de cómo la tala ilegal, digamos, el haber descentralizado estas funciones vinculadas a las concesiones forestales y todo, a los gobiernos regionales, ha hecho que las funciones forestales de los gobiernos regionales forman parte de taladores ilegales, son las que santifican, digamos, la tala ilegal, la autorizan, ¿no? Eso en el caso de Ucayali quedó claro. Entonces él dice, como parte del proceso de descentralización, las competencias y funciones en el sector forestal fueron transferidas a las regiones. Sin embargo, la inacción de estas autoridades ha permitido que la tala ilegal avance de manera alarmante en el país. Por eso es muy pertinente evaluar la posibilidad de retirar temporalmente las competencias sectoriales transferidas a los gobiernos regionales en materia de titulación de tierras, entrega de derechos de concesiones y lucha frontal contra la tala ilegal. Digamos, no sé si este es el caso, yo creo que en este caso sí se aplica, pero hay muchos casos de ese tipo, es decir, en el que había que revisar bien si los gobiernos regionales están, es decir, aplicar el proceso de certificación que está en la ley, que nunca se aplicó, es decir, hacer una certificación de verdad. Claro, en un programa más temprano, en ese mismo canal, Luis Taiz hablaba de eso, ¿no? Puede ser, pero también es verdad que en el periodo de Toledo, el proceso de certificación, el propio gobierno nacional no tenía capacidad de evaluar capacidades y entonces lo reemplazó por un sistema de verificación documental para demostrar si tenías o no capacidades. Necesitas un equipo fuerte acá. Exactamente, o sea, ministerios que sean, primero, que tengan claros lo que se espera de los gobiernos regionales y de los municipios y que tengan capacidad de evaluar si esas capacidades existen en provincias. Pero antes que eso, yo creo que tenemos que repensar lo que, para qué responsabilidades es más fuerte cada nivel de gobierno. Y probablemente lo que está mal es haberle pasado toda la responsabilidad del proceso de pedir una autorización al gobierno regional. De repente le pudimos dar una responsabilidad intermedia y que el proceso se culminara en el nivel nacional. Claro. Yo creo que hay todo un desafío en repensar la cadena de valor de las funciones públicas y probablemente el error que cometimos fue pasar cadenas completas a entidades que no tienen capacidades suficientes y lo que hay que generar más bien es corresponsabilidad. Hoy he estado casi todo el día en un evento del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hace 2 o 3 semanas ha aprobado la matriz de gestión descentralizada de 3 subprocesos de gestión educativa. Y eso ha significado 1 año de trabajo mirando el proceso de prestación de esas 3 funciones públicas con los gobiernos regionales y los gobiernos locales y tratando de repensar para qué es mejor cada uno. ¿Y lo han hecho bien? Por lo menos plantea una manera, ha permitido visibilizar cosas que podían hacer los municipios, cosas que estaban omitidas en el diseño legal original. Esa reflexión, si se hiciera transversalmente en todos los ministerios con los gobiernos regionales, te aseguro que permitiría remirar una serie de cosas que se diseñaron mal en la primera etapa. Y redistribuir las funciones o los eslabones de esta cadena de valor. Exactamente. Lo que sí no tengo ninguna duda, Jaime, es que tenemos que darnos la posibilidad de volver a debatir la descentralización. Es como que el proceso se ha resecado en sus objetivos y tenemos que darle un nuevo aliento. Y ese nuevo aliento necesita discusiones como la que propones tú, sin ninguna duda. De acuerdo. No podemos seguir conviviendo con entidades que no van a cumplir las responsabilidades que los ciudadanos esperan de ellas. Raúl Molina, muchísimas gracias por tu participación siempre tan inteligente, tan interesante en estos temas. Bueno, ya nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches.